Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está nuevamente con nosotros en una edición más de Diálogos con la Sociedad, aquí en Veamos México. Hoy nos acompaña aquí en la mesa de diálogo el arquitecto Adrián Alfonso Palafox García, quien es director general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Arquitecto Adrián, bienvenido a Veamos México. Muchas gracias, don Mario, a sus órdenes. Qué bueno que está con nosotros y hay tema, arquitecto, hay tema que dilucidar, que platicar, que plantear en esta mesa de diálogo. Y de entradita así. ¿Hacia dónde va la política urbana en Naucalpan? ¿Cuál es la estrategia de futuro? ¿Cuál es la visión que se tiene para Naucalpan? Y si usted me lo permite, ¿y de dónde viene el arquitecto Adrián Alfonso Palafox García? Adelante. Muchas gracias, don Mario. Si me permite, primero le digo de dónde vengo y después entramos al tema. Adelante. ¿De dónde vengo? Bueno, esta es mi segunda incursión en el municipio de Naucalpan como funcionario público. Tuve la fortuna de estar hace algunos años trabajando para la Estrategia Territorial de Seguridad Pública. Hoy en día me corresponde, por invitación de la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, inmediatamente que toma protesta como presidenta electa, me invita a trabajar aquí en Naucalpan hace 3 años en la estrategia de planeación urbana. Esta faceta es una de las partes complementarias de mi formación profesional. Fui regidor en el municipio de Toluca hace muchos años. Tuve la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Toluca. He sido director de Desarrollo Urbano de diferentes municipios y de obra pública. He sido director de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, entre otras muchas cosas. Y soy especialista en la materia de proyectos para el desarrollo urbano, en modelos urbanos, como especialidad en transporte público internacional y además especialista en ciudades sustentables. Y hacia allá va, ¿no? Sí. Hacia allá va. Así es, la estrategia urbana, bueno, me contrata la presidenta municipal, Pati Durán, por ese perfil que tengo. No teníamos el gusto de conocernos, nos hemos conocido, sin embargo le interesó mucho que la parte profesional que he manejado durante muchos años, más de 40, sobre el tema de planeación territorial, me invitara a trabajar en esta faceta que es la planeación urbana del municipio de Naucalpan y cómo integrar una estrategia urbana que permita que Naucalpan se posicione nuevamente primero en la circunstancia geográfica que le ha correspondido durante muchos años y donde fue un referente histórico urbano, no nada más nacional, sino internacional, por los modelos de desarrollo urbano que se generaron aquí en Naucalpan y de desarrollo industrial que también tuvo su auge importante en el país, y posteriormente cómo este municipio pierde esa competitividad. Ante ello, la presidenta municipal me invita a hacer una estrategia urbana de hacia dónde vamos en los próximos 25 años, qué sería deseable, qué es lo que no se contemplaría por las condiciones geográficas y territoriales, y lo demás que podríamos aspirar en un futuro próximo del territorio de Naucalpan. Esa es mi labor durante gran parte de esta administración, y hoy en día, después de una reestructuración administrativa, me corresponde ser el director general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, distinción que me hace y me honra el honorable Cabildo y mi presidenta municipal. Claro, arquitecto, que la verdad que el caso de Naucalpan, la visión de futuros. A mí siempre me ha gustado en lo personal el tema de la planeación y planeación estratégica. ¿Hacia dónde vamos? Hablaba usted de las ciudades sustentables, quizá incluyentes, quizá resilientes, quizá ciudades, evidentemente que Naucalpan tiene que cambiar. No nos podemos quedar ya en modelos anacrónicos, modelos que ya sobrepasan la misma dinámica de la actualidad.
Así es. Naucalpan es un nicho de oportunidad y se ha perdido. Usted lo acababa de platicar, la competitividad, el lugar que tuvo en los años 70, una vocación industrial impresionante. Sin embargo, en la actualidad, ¿hacia dónde va Naucalpan? En los próximos 25, y son estrategias a futuro, ¿no? 25 a 50 años, la planeación tipo diamante. Así es. Principalmente lo que tenemos que no perder de vista, don Mario, es que Naucalpan tiene un referente histórico importante, ¿no? Una cultura tlatilca que no se deja someter por las culturas mesoamericanas de ese entonces, y que lucha por un territorio muy inhóspito, porque el territorio tiene características después de unos vestigios volcánicos muy complejos. Sin embargo, se asienta en este territorio esta cultura tlatilca, y a través del tiempo se va consolidando un crecimiento del territorio a través del comercio, de los servicios, pero principalmente del posicionamiento geográfico que tiene Naucalpan. Esta vinculación entre la Ciudad de México y la zona norte del país posiciona a Naucalpan de manera geográfica, fundamentalmente para el desarrollo y crecimiento de toda la región, no nada más del Estado de México, sino del país, o del propio Naucalpan, sino de todo el país. Y llega a referentes históricos de el Producto Interno Bruto del país, con una importante participación de Naucalpan por todos los medios de producción que genera históricamente el presidente Juárez, a través de la promoción que hace unos señores industriales que generan a través de los textiles los primeros vestigios de la industria textil en el Valle de México, y que es el referente fundamental histórico del potentado industrial que tiene Naucalpan, además del vestigio histórico cultural que es San Bartolo, históricamente posicionado entre la ciudad de Toluca y el Valle de México, y posteriormente toda la estrategia de crecimiento y desarrollo de satélite como un referente mundial de desarrollo urbano y de un modelo mexicano que en los años 60 se desarrolla como fundamental, y además como una esperanza histórica que le da un beneficio al país inusitado, y lo coloca en uno de los avances tecnológicos de desarrollo urbano más importantes. Este modelo que se tropicaliza en México de diferentes estrategias europeas y americanas ve cumplido su referente en satélite, y al paso del tiempo observamos cómo se van adhiriendo a este modelo urbano todo el crecimiento y desarrollo de Naucalpan. Sin embargo, bueno, pues a este paso histórico también vemos que, con tristeza, que después de algunos años de no hacer una renovación urbana con una estrategia que mejore las condiciones de vida de los habitantes, se va perdiendo, y entonces se va generando obsolescencia, y eso lo aprovechan algunos municipios colindantes, ¿verdad? Los vecinos del sur, pues dejamos de ser importantes para el referente de vivienda, y lo aprovechan estos vecinos del sur. Los vecinos del norte, la posición geográfica e industrial también la aprovechan. ¿Por qué? Porque la parte industrial de Naucalpan se queda ahogada por todo el crecimiento histórico de la Ciudad de México después del año 1985, y los vecinos del poniente, pues obviamente que ante esa falta de oferta
de vivienda media y vivienda residencial, pues la aprovechan muy bien estos municipios aledaños. Y no digamos de otra forma, que es las alcaldías, hoy alcaldías del Distrito Federal, que pues mientras tanto sigamos así sin ningunas inversiones o modificaciones a esa dinámica que usted bien refiere, y esa incorporación económica de esta vorágine social en la que vivimos, pues les beneficia a estas alcaldías el que Naucalpan se quede estático. Sí, de hecho, hace una referencia bien interesante cuando habla de ciudad satélite y cómo se crean las ciudades a partir de la ciudad madre, la Ciudad de México, cómo empiezan a emerger ciudades satélites que giran en torno a la ciudad madre, la Ciudad de México, y no solamente ciudad satélite. Hay municipios ya más adelante, allá por los años 70, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, que surgen para darles vivienda, para detener los flujos migratorios de la Ciudad de México. Sin embargo, en Naucalpan, como usted bien dice, arquitecto Adrián Alfonso Palafox, Naucalpan ha crecido sin orden. Evidentemente ha crecido sin orden. Un municipio que en los años 70, en los años 80, se puso por ahí que se declaró zona de saturación urbana por un presidente municipal. Siguió creciendo Naucalpan, sigue creciendo Naucalpan, no hay un orden. Y luego todavía por ahí se implementa, como lo comentábamos, un plan de desarrollo municipal, que es la política urbana a seguir. ¿Por qué no nos comparte un poco de lo que es el plan de desarrollo municipal? Porque todos tienen sus visiones, todo mundo sabemos que está en un proceso jurídico, sabemos que están en amparo, sabemos que están sub iudice, sabemos que hay un grupo que dice que está bien, otros que dicen no. Incluso hasta la alcaldesa electa en coalición electoral del PAN, PRI y PRD, Angélica Moya Marín, habla que lo van a derogar, que va a checarlo, que surgió insubsistente. Y así es una bola de nieve de todo esto. Si no quisiera compartir al auditorio, arquitecto. Muy bien, si ustedes observan, esta administración en materia de desarrollo urbano, principalmente en materia de planeación, ha sido muy respetuosa y ha sido ciertamente silenciosa por la implicación jurídica y administrativa que esto representa. Hablar de un posicionamiento en contra de un ordenamiento normativo que tiene una serie de etapas que cumplir, que el Estado y la Federación vigilan bastante, a través de las etapas que se tienen que cumplir para la modificación a un plan de desarrollo urbano que legalmente debe ir cubriendo estas etapas. De lo contrario, estas etapas, si no va uno avanzando de acuerdo a los ordenamientos normativos que establece la legislación estatal, pues simplemente se rechaza este trabajo. ¿Qué pasa con este plan? Vamos a entrar a la materia. Este plan proviene del análisis el plan que se tenía desde el 2007. El 2007, para haber llegado al 25 de julio de 2007 y aprobar un plan, debió haberse elaborado ese plan 2 años antes, el 2005. Por lo tanto, nosotros ya teníamos un plan que sufrió algunas modificaciones y hubo muchos intentos del 2005 al 2020 de tratar de hacer unas modificaciones a este plan, todas fallidas. Sin embargo, nosotros teníamos ya un elemento referente en el cual un plan se queda obsoleto. A los 2 años, 3 años se tiene que renovar y por ley se tiene que renovar. Las autoridades municipales que no lo hicieron en su momento, en esta etapa de 15 años, pues están incurriendo en una falta legal que establece la normatividad y la ley estatal en la materia.
Por lo tanto, esta administración toma con responsabilidad ese trabajo, esa exigencia legal y se intenta hacer un análisis basado en esta estrategia urbana, hacia dónde se dirige un municipio que está estático, que pierde vigencia, que empieza a tener problemas de conectividad urbana, que empieza a tener problemas de contaminación de los procesos administrativos del desarrollo urbano. Si usted va, saca una licencia de construcción y entonces, como ya no es vigente el plan del 2005, entonces empieza a generar ciertas componendas de personas y contaminando todo el proceso administrativo del desarrollo urbano. ¿Qué se requiere? Hacer la modificación al plan. Intentamos hacer la modificación al plan y para ello se genera esta estrategia urbana de 4 bloques fundamentales, que es la interpretación de la realidad, que es lo que le toca a la administración municipal. Esta interpretación de la realidad es cómo estamos, cómo nos vemos. No nos gusta a veces lo que vemos y hemos sido muy respetuosos. ¿Por qué? Porque a veces decimos que se está haciendo viejo nuestro municipio, nuestras vialidades ya están llegando a su máxima capacidad de servicio y su máxima capacidad de vigencia en sus superficies de rodamiento y no nos gusta, a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. ¿Qué sucede? El municipio lo que hace el planteamiento es, la administración municipal hace el planteamiento de cómo estamos y ante ello se le encarga a un grupo de técnicos, como que estos técnicos, sin ningún distingo, ven la realidad a la que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Y claro que a nadie nos gusta. Y una vez que estos técnicos nos dan la primera respuesta del análisis urbano, entonces nosotros hacemos la propuesta al gobierno del Estado de las modificaciones. Si el gobierno del Estado ve bien esa primera fase, entonces da su anuencia para que se afine todo este trabajo de manera urbana, se fortalezcan elementos que tienen que contemplar este proceso urbano y esta propuesta de modificación al plan, y después se le da vista ya oficialmente, legalmente, a una consulta pública. Se lleva de acuerdo a los ordenamientos normativos de la consulta pública y a lo que establece la ley de observancia para esta consulta pública, se lleva a cabo y viene el proceso de congruencia. Ese proceso de congruencia el Estado lo tiene que sancionar. Si el Estado dice no cumpliste con la fase 1 ni la fase 2, pues simplemente no hay fase 3, que es la congruencia. Si el Estado dice cumpliste con la fase 1 o la fase 2, te doy tu dictamen de congruencia. Y bueno, ahora viene la parte de publicación, y ante esa parte de publicación viene la parte de la aprobación de tus órganos de control interno, que es la máxima autoridad en el municipio, que es el Cabildo, y vienen las discusiones técnicas, políticas y sociales acerca del planteamiento que se hace en materia urbana de estas modificaciones al plan, y si se aprueba, entonces se publica. Estas fases no son ocurrencia. Sí, no para nada. Tiene que cumplirse. Es un proceso, es una etapa procesal. Exactamente. Hoy en día el proceso jurídico, no soy especialista en la materia, soy especialista en urbanismo, pero no en la parte legal, y quisiera nada más apuntar 2 cosas en ese sentido para no entorpecer las condicionantes jurídicas y judiciales que se están dando. Hoy en día se le da ingreso a muchas demandas ciudadanas, entre ellas demandas de amparo, de las cuales solo una, hoy en día, se le da vista de ingreso sin rechazo para la fase 1, dice la resolución del juez de primera instancia, la fase 1 de este proceso que acabo de describir. Es decir, regresemos a la consulta pública. Bueno, pero si nosotros vamos en la fase 4 y su señoría dice que estamos tenemos que regresar a la fase 1,
Entonces, ¿cómo pasamos a la fase 4? Está en esta instancia, la autoridad municipal estará en otras instancias viendo que, pues, que esta visión con la que se establece esta resolución, pues tenga una defensa del por qué vamos en la fase 4 y nos pide regresar a la fase 1. Y hay otro amparo que le da vista a los grupos indigenistas. Cuando el planteamiento inicial establece dentro del plan que se toma en cuenta la fase cultural histórica desde Mesoamérica, si no es una ocurrencia, ¿no? Se toma en cuenta todos los grupos de asentamientos desde antes de la conquista. Claro. Entonces, ¿cómo hoy en día se le da ingreso a la inobservancia de las culturas indigenistas? No, sí se le da. Y nos obliga también a publicarlo en otras lenguas. Eso es una visión también que habrá que atender y habrá que dilucidar. Lo que más complicado puede ser en esto, después de una aprobación y después de ponerlo en marcha de acuerdo a la publicación, este plan, es la irresponsabilidad de decir que se puede derogar. Yo creo que se puede modificar, por una simple y sencilla razón. Teníamos un plan del 2007 y hoy tenemos un plan del 2021, que la estrategia urbana son muy distintas lo que se planteó en el 2007, de acuerdo a una normatividad urbana que existía. Y usted ya lo dijo muy bien, un presidente municipal declaró que no hay crecimiento en Naucalpan. Pues qué malo, porque entonces nos dejó en estado de indefensión contra todos los demás municipios. Hoy en día la estrategia es crecer con orden, con vigilancia del municipio, que antes no se tenía, y con dinamismo, pero con responsabilidad. Y además hacer un plan en donde sea incluyente y equitativo, es decir, que todos los habitantes del municipio tengamos acceso a una posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Antes era muy sectorial la planeación en México, sí, y hoy en día es incluyente. Entonces ya hay una base de sustento diferenciado entre el 2007 y el 2021. Hoy en día una nueva administración puede optar por una modificación a un plan con esta base técnica normativa. Sí, de hecho el mismo juzgador, yo lo he compartido aquí con otras personas que han venido, bueno, lo declaran insubsistente, pero también el mismo juzgador le dice, vamos a reponer el procedimiento, proceso de consulta, pero también les dice que es vigente. O sea, el mismo juzgador, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué está pasando? Hay un proceso de planeación democrática. El proceso de planeación democrática es involucrar a la participación ciudadana en la toma de decisiones y más de esta naturaleza. Y evidentemente yo creo que cada quien va a hacer lo que a derecho le corresponda. Claro. Así Lo es. que nos debe de quedar claro es que sí, Naucalpan necesita una nueva visión, que Naucalpan sí necesita tener otra fisonomía y otra imagen urbana. Somos un municipio totalmente contrastante. Así es. Tenemos amontonamientos irregulares de hace muchos años, comunidades emergentes que salieron a través de la invasión, y hay que ser claros. Sí. Y muchos, sí, se hicieron todo un proceso jurídico normal para legitimar las propiedades. Y tenemos un Naucalpan en donde se dice, se puede todavía aún y crecer. Y tenemos zonas de reservas naturales y reservas y áreas naturales protegidas y naturales. Y la tendencia del urbanismo, vivimos el siglo XXI, la política del urbanismo, el siglo del urbanismo. Tenemos que crear ciudades, Claro. y ciudades en un mismo territorio. O no sé cómo lo vea, o sea, yo no sé si, yo creo que cada quien tiene su visión entre lo que pudiera ser bueno para unos, y qué bueno las diferencias, qué bueno que así sean las diferencias, porque de ahí nos hace ser plurales y saber
que poder enmendar. ¿Y qué poder enmendar del plan de desarrollo urbano, arquitecto? Si es que algo se tiene que enmendar. Dicen que se va a acabar el agua, que no hay, que van a hacer edificios de 40 pisos ahí en Satélite, que la zona rural, allá la zona urbana, la emergente, para no decir populares, no se les tomó en cuenta. O sea, ¿qué se tiene que hacer? No, eso son mitos, que se va a acabar el agua, que van a continuar los asentamientos irregulares, que no se les tomó en cuenta a los que menos tienen y que se tomó en cuenta a los que más tienen. No, esos son mitos urbanos. Aquí no hay distingo. Primero, no nos gusta lo que un técnico de manera cruda menciona en un documento inicial, pero es así. La técnica urbana obliga a que el técnico nos diga cómo estamos. Es como cuando uno va al médico. Pues no nos gusta que nuestros niveles de colesterol y triglicéridos y lo demás estén altos, y si el médico se calla, pues nos está haciendo un perjuicio. Y si nos lo dice, pues creemos que nos está haciendo un mal, pero no, es eso, saber cómo estamos realmente. ¿Cómo estamos? Estamos envejeciendo. ¿Sí? Y si no envejecemos con dignidad, vamos a tener problemas territoriales. Pero antes de envejecer, mejor nos renovamos, ¿verdad? ¿Y cómo nos renovamos? Con responsabilidad, sin menoscabo de que vamos a integrar a todos al crecimiento y al desarrollo, a todos, no nada más a unos o a unos cuantos, no, a todos. ¿De qué manera? Diferencial, sí, ¿por qué? Porque vivimos realidades distintas dentro del municipio. Claro. Y hay que ser respetuosos de la realidad en que se asienta cada uno de los grupos sociales que existen en Naucalpan. Voy a tomar el tema. El tema del agua es un tema de distribución, no de falta de agua. El municipio de Naucalpan tiene todavía excedentes de agua. Sin embargo, esos excedentes de agua son limitados hoy en día, pero hay que administrarlos correctamente, hay que almacenarlos y hay que distribuirlos. Si no tenemos el soporte financiero para ese tipo de infraestructura que se tiene que hacer, entonces no se puede crecer ni se puede desarrollar. ¿Qué se requiere? Ante una autorización de alguien que desea hacer comercio, servicios o vivienda, tiene que garantizar que los esquemas de almacenamiento, distribución y cuidado del agua los tiene que cumplir. Claro. Si no, simplemente esa es la participación del municipio, si no, simplemente se le dice no, sí, no, y además aquí dicen por ahí, dice, es que van a trirar como 30,000 árboles, 10,000 árboles para crear nuevos fraccionamientos, nuevas unidades habitacionales. O sea, yo creo que se está magnificando en algunos sentidos el tema, ¿no? Le voy a dar otro asunto que dice los árboles. No, la visión de este plan es una visión sostenible. Se habló con los grupos de ambientalistas del municipio, los más representativos, si no es que todos. Y ellos optaron por darnos unos datos y aportaciones al plan. Y de los cuales sería muy interesante que los invitaran ustedes a valorar estos datos que les voy a dar. Teníamos un número de hectáreas de reserva territorial y reserva ambiental. Ellos, los grupos de ambientalistas, aportaron al plan la necesidad de establecer entre un 14 y un 26% de incorporación de suelo para aumentar la reserva ambiental, y se llegó a un 18% adicional a la que ya existía. Entonces, si se les pregunta a los ambientalistas cuál fue su aportación en el plan, eso, que logramos generar corredores ambientales y zonas ambientales de incorporación al suelo de reserva territorial para aumentar la capacidad de cuidado del medio ambiente y de reservas de protección ambiental con especies y con masa arbórea. Esto que nos da como consecuencia otro aspecto colateral,
que tenemos que rescatar cañadas y tenemos que rescatar ríos. Y ese es otro tema, ¿no? El rescate de cañadas y el rescate de ríos es otro tema. Y hasta las barrancas. Ajá, y que tiene cabida en este nuevo plan. Otro aspecto muy importante, así se lo comento rápido. No se puede modificar la estructura urbana principalmente de satélite. ¿Por qué? Pues porque es un referente histórico nacional, un referente internacional del urbanismo. Así como unos urbanistas contratados para un objeto de analizar un comportamiento territorial, vamos a atentar contra un modelo reconocido internacionalmente y que funciona. Que se está haciendo obsoleto y viejo, ese es otro asunto. Sí, pero que quede claro, que quede claro, porque la gente se ofendió. Es que nos dicen que ya estamos envejeciendo. No. Se está hablando de que hay un envejecimiento urbano. Urbano. Que hemos llegado a la senectud urbana, ¿no? Exacto. Para que no se oiga tan feo, porque yo toda mi vida viví en San Bartolo. Sí. Y realmente, sí, la verdad, nos llegamos al urbanismo, a esa senectud urbana. ¿Qué pasaba en San Bartolo hace años? No, hace un año todavía, hace ¿no? 2 años. Hace 2 años, ¿no? 40 minutos para pasar de un lado a otro. Y ahí está. Y bien nos iba. No, y ahí en satélite nos hablan, que se molestó, es que nos dijeron que ya estábamos viejos. No, hay que entender la situación. La verdad, como usted dice, arquitecto, si es un modelo, cuando surge Ciudad Satélite, un modelo sustentable, no se puede atentar. Y se habla de la vocación, el cambio de vocación del suelo. Pero le voy a decir algo más. Habitacional con mixto. A ver, sí, adelante. Pero le voy a decir algo más. Y el hacer un análisis urbano de esta zona nos da como consecuencia que encontramos un despacho de consultoría financiera disfrazado de casa, o una academia de danza disfrazada de casa, o bien una academia de lenguas disfrazada de casa. Y entonces, al hacer el análisis decimos, bueno, si aquí hay restaurantes disfrazados de casa y todo este tipo de comercio que todos sabemos que existe, pero que nadie dice que existe, pues ¿por qué no lo hacemos mixto? Problema grave. Pues sí, ya está. Sí, ya está. Ya está. Todos lo vemos. Ya está, o sea, y se fue leve, ¿no? Porque por ahí también había casas de cita disfrazadas de casa. Pero sí son casas, ¿no? Eso no me consta, ¿no? No lo detectamos. No lo detectaron, pero hace unos años se veía en Ciudad Satélite, ¿no? Ahí por la Florida y en algunos otros lugares. Hay que los de gobierno, los de inspectores sí saben, ¿no? Pero bueno. Entonces, y la reflexión va más allá. ¿Por qué la ciudadanía se molesta, se enoja y está en contra de esto que existe en nuestra realidad? Pues porque esto modifica su estatus de impuestos prediales y entonces eso sí afecta a su economía. Si se le da apertura a uso mixto que ya existe, el ciudadano malinterpreta esta visión y entonces defiende el hecho de seguir pagando como casa-habitación y no como comercio y casa. Ok, sí, cierto. Ahí sí, cierto. Y hay otro tema así súper interesante, arquitecto. Las autorizaciones de... Ahora que tienen... lo tengo que decir, se lo tengo que preguntar. Las nuevas gasolinerías, que en la zona residencial, que en Lo Más Verdes, que en San Mateo, que están poniendo gasolinerías y que la autorización, y luego traen por ahí un problema con un terreno, que de quién es, que el triángulo, que el cuadrado, que el rectángulo, como quiera que sea, que son unos dueños, que son los otros, y todo mundo aventándose la bolita. ¿Cuál es la realidad? ¿O qué es lo que usted conoce de esa realidad? Sí, ahora conozco el tema. Durante dos años y medio estuve en el área de planeación, no en el área de operación, aclaro. Esta es área de operación. Y esto es muy importante mencionarlo. No porque uno como técnico pueda instrumentar o conozca o sepa instrumentar una autorización, tenga la obligación de saber de urbanismo. Claro. Y entonces
desde ahí provienen nuestros problemas. En esta materia es materia de especialidad. Esta materia no es una materia de gente improvisada. Tiene que ser una materia de especialidad al servicio de la ciudadanía. Entonces, si vemos autorizaciones que se dieron años antes o remanentes urbanos como son algunos productos, algunos predios producto de una urbanización que se hizo hace años y quedó esos remanentes indefinidos, y que hoy en día de esos remanentes de repente aparecen con propietarios, bueno, habrá que hacer el análisis de en qué momento se hizo una adjudicación o una venta o lo que un usucapio. Ajá. A veces por cuestiones históricas la ciudadanía dice, pues es que aquí como no hay nada, es el área verde, y se va al paso del tiempo diciendo que es área verde, cuando no es así. Habrá que habrá que hacer una investigación, como los de es lo que usted dice, muchos remanentes, sí. Pero ahí va otro asunto. Pero sí también la irresponsabilidad de cómo integrar una autorización de un servicio que hoy en día es más peligroso una tortillería que una gasolinera. Una escuela es mucho más compleja su autorización que una gasolinera hoy en día, desde el punto de vista técnico urbano, pero sí genera una circunstancia social pues de mucha adversidad. Habrá que hacer el análisis y habrá que darle la razón a quien la tenga. Sí, no, porque ahí te hablan de los estudios de impacto ambiental, que la gasolinería es una bomba de tiempo, y que de quiénes son, que son de funcionarios, que son de políticos. Habrá que verlo. Y habrá que verlo, la verdad, o sea, es que en todo este tema, y como mucha gente ya se siente urbanista, no, en serio, o sea, en serio, todo mundo es urbanista, todo mundo es gestor urbano. Eso sí. Por no decirles coyotes. Pero bueno, o sea... Bueno, entramos a otra materia, qué bueno que lo comenta. Qué bueno que lo comenta. Mire, la materia, por ejemplo, durante toda esta administración, la idea que le plantea a mi presidenta municipal, Pati Durán, al llegar aquí era calidad en el servicio. La mejora en la calidad del servicio. Llevo en este momento 2 meses y días al frente de esta dirección, y estamos por concluir este fin de semana la reingeniería de la infraestructura física de desarrollo urbano y la reingeniería de los procesos para hacerlo más eficiente. Nos queda desafortunadamente unos días, pero dejaremos unas instalaciones dignas y bajo estricto control de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho también. Entonces, creo que buena materia van a tener para los próximos años. Sí, yo creo, arquitecto, que más que un cambio así total en la infraestructura, que el edificio se vea bonito y eso, yo creo que es facilitar los servicios. Claro. El empezar ya con los medios digitales, las licencias de construcción, los libramientos, y luego es mucho más fácil. Luego hay veces, no sé si sea el caso, pedirle a una persona afuera que los de adentro, ¿no? O sea, es complicado de verdad. Sí. Es complicado. Ajá. Y luego todas las manos que intervienen, ¿no? Nos hablan que el familiar incómodo, y en todos lados, ¿eh? Lo vimos hace 3 años, hace 6 años, lo vimos con Olvera, lo vimos con otras gentes, con Azucena Olivares, lo vimos que se contrataron despachos externos, que eran los que tomaban las decisiones. Y es real, ¿eh? Es real. ¿Y quiénes eran los que los conducían y quiénes llevaban toda la tramitología? No velo aquí, mejor velo del otro lado, ¿no? Entonces, es complicado. Ojalá y faciliten los procesos administrativos, la digitalización, la mejora regulatoria al interior de la oficina, los procesos administrativos, que sean los trámites expeditos, y bueno, una serie. Luego había políticos que
Yo lo viví, pedí una inspección y nunca me la hicieron. Una inspección de un político que estaba construyendo arriba por sus cachas, ahí en la cuarta sección de Lomas Verdes. Me aventé 4, es más, ni siquiera fueron a hacer la inspección. Yo por todos lados pedí. Y como yo, ¿cuánta gente habría o hay en ese tema? Arquitecto, ¿qué le quisiera decir a la gente de Veamos México, de diálogos con la sociedad, para ir cerrando la plática? Porque ya sabe, aquí los editores siempre, los productores nos traen así. Bueno, han sido muy amables con nosotros. Sí, verdad, bien amables. Sobre todo nuestra floor manager. Oh, sí. Sí, verdad. Excelente atención. Y además muy atenta y muy lista. Sí, eso sí es cierto. Inteligente en este tema. Pues mire, ¿qué les digo? Primero, calidad en el servicio obliga a qué? A que quitemos la discrecionalidad, como usted lo comenta. La discrecionalidad de los procesos termina cuando un plan es observado al interior y al exterior de manera contundente. Es decir, el funcionario no tiene por qué estar interpretando el ordenamiento normativo, simplemente lo aplica. Usted quiere un permiso y una licencia antes de que se contamine como se venía contaminando el plan anterior. Antes de que se contamine ese proceso, el funcionario tiene que entender, o el servidor público tiene que entender, que no puede interpretar el instrumento, simplemente lo aplica. Esto dice, esto se puede aprobar. Esto no dice, esto no se aprueba. Así de sencillo. Y cumplimiento de los tiempos de ejecución. Eso legalmente estamos obligados. Operativamente tenemos que hacer los ajustes para hacerlo y estamos en ello. Las instalaciones tienen que generar transparencia, tienen que generar lo que usted comenta, respuesta ciudadana ante una solicitud, ante una proceso de gestión, la respuesta expedita, rápida y expedita, sí. Hombre, ya. Y lo que comenta, me dijeron hace unos días que yo mandé colocarle sellos de suspensión a una obra, y les dije, porque eran mis amigos los que decían, dije, yo aquí no tengo amigos, como funcionario no tengo amigos, soy un servidor público y no atiendo ni a personajes que la comunidad señale, y mucho menos alguien que se diga mi amigo. Si es mi amigo tiene que cumplir y sabe que conmigo tiene que cumplir, y más no siendo mi amigo. Entonces, si mi amigo tiene que cumplir, ¿por qué los demás no tienen que cumplir? No lo veo por qué. No me presto a eso. Tengo muchos años en esta materia como para saber cuál es mi posición, saber también que estamos muy limitados y estamos cerrando la administración. Vamos a entregar una administración transparente y sana, y de ahí se podrá hacer los análisis que la próxima autoridad quiera, pero creo que lo vamos a entregar dignamente, un espacio digno para la ciudadanía, un espacio digno para los servidores públicos que se quedan, y además una posibilidad de control de todo el proceso. Sí, lo que es la evaluación y el control, no es el proceso administrativo que concluye con el control. Arquitecto, pues qué bueno que estuvo con nosotros, arquitecto Adrián Alfonso Palafox, qué bueno que estuvo aquí en Veamos México y que nos haya disipado algunas dudas para nuestro auditorio, sobre todo lo que es lo referente al plan de desarrollo, porque ya se hizo así una bolita de nieve que creció, y esperar si la próxima administración que surgió del PAN, del PRI, del PRD, pudiera actualizar, modernizar, derogar. Ya será cuestión de que ellos lo analicen, porque también mucha gente de ese partido político estuvo metida en los procesos administrativos, en los procesos de solicitud de conseguir firmas ciudadanas, en los procesos de amparo. También la verdad se politizó, hay que también ser honestos. Y bueno, arquitecto, pues me dio mucho gusto que haya estado aquí en Veamos México. Gracias, don Mario, gracias
a la producción, a nuestra floor manager, a usted principalmente por sus comentarios. Sí, efectivamente, este plan incluye a todos, incluye a todos, nos da la oportunidad de posicionar a Naucalpan como ciudadanos, como usuarios del territorio, en un mejor lugar, que Naucalpan reposicione lo que perdió en los últimos años. Hay zonas de incorporación urbana, hay zonas de mezcla de usos de suelo en zonas populares que atiende mucho del comportamiento social y económico de las zonas populares. En las zonas residenciales se atendió todo lo que los ciudadanos mencionaron. No hay mezcla de usos, hay limitación a las alturas, hay limitación al número de niveles, como lo estableció los ciudadanos. Es mentira que se vayan a construir mega edificios, porque no veo en dónde la norma lo pueda permitir. Hay edificios que se vienen tratando de detener, producto de unas autorizaciones de hace 2, 3 gestiones anteriores. Entonces, veamos la realidad. Hoy en día tenemos un instrumento normativo que es perfectible. Claro. Y que podrá ser de Naucalpan seguramente con una buena dirección y responsabilidad, porque a veces se opina de manera irresponsable, también hay que decirlo. Con responsabilidad podemos dejar un municipio que el ciudadano disfrute y se sienta orgulloso de vivir y de ser de Naucalpan, pero además del posicionamiento económico, social y político que debe tener y que perdió hace muchos años. Pues, arquitecto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Veamos México, y en nuestro auditorio nos despedimos para la próxima.